tener estas reuniones todavía vía Zoom, pero es bonito poder ver caras que a veces uno no, no las puede ver por razones obvias, ¿verdad? En cuanto a la distancia y todo eso. Así que, bueno, un abrazo para todos. Veo algunos rostros conocidos, a ver si encienden sus cámaras para poder verlos a todos, porque veo, por ejemplo, veo a Adán. Saludos, Adán. Qué gusto saludarte. Veo a Lorna, bueno, a Alexander, a Fabiola, con sus retoñitas ahí, con su gusto de verles. A Karin, hola Karin, gusto de verte. Y Bea, si no me equivoco, por lo que dice la pantalla. Eh, David, con un buen café, me imagino. Ivo. A ver, ¿quién más veo? A la Andy, que está en el futuro. ¿Qué hora es allá, Andy? ¿Qué horas? ¿Son 12 horas más? ¿Qué hora es? ¿Es la madrugada ya? Como a las 7 de la mañana será, ¿o no? Algo así. Paula Oplier, un abrazo para ella. Constanza, qué bien, qué gusto verles a todos. Bienvenidos. Gigi, hola Gigi, un abrazo también para ti a la distancia. Y los que no prendieron sus cámaras, igual los saludo. Bien, Luchito me dijo como media hora, así relajado, y no sé si la voy a ocupar completa tampoco, así que bien, relajado. Pero sí quiero leer con ustedes un pasaje en Génesis 16, la historia de Agar, de Agar e Ismael 1.1, porque después hay un Agar e Ismael 1.2. Vamos a ver esta hoy día. Creo que esta es uno de los relatos más fascinantes de la narrativa de Génesis, porque realmente dentro de la historia, cómo se va desarrollando, es llamativo, ¿verdad? Que aparezca un relato como este y las cosas que pasan en el relato también son muy, muy llamativas. Pero al final me gustaría que pudiéramos quedarnos todos con un mensaje de ánimo eh, para cada uno de los que está aquí presente. Génesis 16. Dice el versículo 1. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Yahvé me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, a su ama. La miraba, el texto hebreo ocupa una expresión así como que la miraba en poquito, la miraba chiquitita, la miraba en poco. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre tú y yo. Y respondió a Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló, el versículo 7, la encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Le dijo a Agar, sierva de Sarai, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?
Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Yahvé, vuélvete a tu señora y ponte sumisas bajo tu mano. Le dijo también el ángel de Yahvé, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Yahvé, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Yahvé, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí están entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bien, Señor, nos ayude y bendiga este tiempo en que vamos a estar compartiendo la palabra. No sé a qué hora tengo que terminar. Son las 5:15. 5:30. ¿Un poquito más o no? Un cuarto para Erwin, las 6, compadre. ¿sí? Sí, no hay problema. Bueno, quizás termine antes, pero era para tener una idea. Este pasaje es, como decía al principio, fascinante. Es una narrativa que está inmersa en una serie de eventos que empiezan a desencadenar las promesas que Dios hace a Abraham. Las primeras promesas comienzan en el capítulo 12, ¿verdad? Y en el capítulo 15 el Señor claramente le dice a Abraham, porque Abraham dice, bueno, sí, tú me has dado una promesa, ¿verdad? Dice, ¿qué me darás siendo así? Dice el versículo 2, siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahvé, diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y aquí viene la promesa, ¿verdad? Lo saca fuera y le dice, le muestra las estrellas y todo eso. Y lo que viene en el capítulo 16 es lo que es la búsqueda de una solución a un aparente dilema. Una de las cosas que aprendí cuando estaba estudiando, tuve la posibilidad de tomar Génesis con el profesor John Walton, que a todo esto el viernes que viene dará una charla sobre el libro de Job que he organizado, pero en inglés, así que los que hablen inglés y estén interesados en entrar, yo les mando el link si me lo piden. Y creo que disfruté mucho esta clase. Generalmente John Walton es más conocido por su propuesta en relación con la creación y todo eso, pero una vez que ya pasamos esa parte, que es un poco quizás más, un poco más conflictiva, una vez que entramos a la narrativa de Génesis propiamente tal, realmente, bueno, es un libro espectacular y estar en esa clase fue una experiencia muy buena. Y una de las cosas que decía John Walton en la clase era que Génesis, la narrativa de Génesis, uno de sus enfoques principales es cómo Dios es un Dios que se presenta como especialista, si puedo usar esa expresión, en quitar obstáculos, en quitar los obstáculos que tienen relación con sus pactos y con sus promesas. Y ya han habido algunos casos, ¿verdad?, donde aparentemente aparecen obstáculos que pueden amenazar las promesas que Dios ha hecho. Y sin embargo, Dios, en su gracia y en su bondad y a través de sus infinitos recursos, puede remover esos obstáculos. Lo que vamos a ver aquí justamente, o lo que vemos en esta narrativa, aunque realmente no es el enfoque de la reunión, es que Dios otra vez va a remover obstáculos que
Abraham y Sara por quizás tratar de generar, por tratar de remover un obstáculo, realmente han puesto otro. Y Dios va a intervenir para que eso pueda ser solucionado otra vez. A veces se critica a Abraham, ¿verdad? Dice que tuvo poca fe, que como tan poca fe, que no confía en el Señor. Pero realmente, si uno mira la historia, realmente deberíamos demorarnos un poco más en criticar a Abraham, porque Abraham está desenvolviéndose con muy poca información. Lo único que sabe es que, bueno, Dios lo llama, dice, en ti serán benditas todas las naciones, haré de ti una nación grande, dice el capítulo 12, el versículo 2, y te bendeciré. Y la deducción lógica es, bueno, para poder ser el padre de una nación, tienes que tener prole, y yo no tengo prole. Y entonces, en el capítulo 15, claramente el Señor le dice, no va a ser un esclavo, lo cual es un poco irónico, porque, y esto es lo fascinante de la narrativa, cómo van combinando diferentes cosas, ¿verdad? Como pequeñas ironías que van apareciendo y se van entretejiendo a través de la historia, porque en el capítulo 15, Abraham se queja de que el que le va a heredar va a ser un mayordomo, un esclavo, ¿verdad? El mayordomo de mi casa, perdón, sí, el mayordomo de mi casa es ese Damasceno. Y Abraham dice de nuevo, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y resulta que en el capítulo 16 la solución que Abraham plantea es más o menos similar, porque va a seguir siendo el hijo de una esclava, el que va a heredarle. Pero bueno, esos son detalles fascinantes de la narrativa, de cómo hay cosas que se van combinando. Eh, pero en el capítulo 16 entonces viene esta solución. Y lo primero que hay que decir es que la solución que Sara o Sarai todavía en este momento toman con Abraham es una solución totalmente esperable. Es la solución lógica de la cultura del Medio Oriente antiguo. Estaba permitido incluso en otros códigos de otras culturas que eh, que una esclava pudiera ser dada como esposa o segunda esposa. Ese es el lenguaje que se ocupa aquí en Génesis. Sarai la da por mujer, es la manera típica de referirse a alguien para dar el matrimonio, así que de alguna manera el estatus de Agar sube de alguna manera en categoría y sube mucho más todavía después que ella sabe que está embarazada. Bueno, lo que ellos hacen es propio de la cultura del Oriente Medio. ¿Ya? No es eso lo que debiera espantar a alguien realmente. Y además el pasaje tampoco ofrece una evaluación de los personajes en este sentido, no ofrece una evaluación negativa de parte de Dios. Eh, Más bien uno o los intérpretes de la Biblia pueden deducir, aplicar ciertas cosas, ¿verdad? Pero cuando realmente el pasaje no está dando una evaluación directa al comportamiento. Creo que el énfasis del pasaje que hemos leído está en otra parte. El énfasis de lo que hemos leído está en cómo Dios es un Dios que no se desentiende de las situaciones, que es un Dios que es fiel a su pacto, que es fiel a sus promesas, incluso cuando a veces lo que estamos haciendo no ayuda mucho. En Chile tenemos esta expresión, dice, por favor no me ayudes tanto, ¿verdad? Una clara ironía de decir, oye, no me ayudes tanto. Y Abraham y Sara lo que están tratando de hacer es eliminar el aparente obstáculo que hay para las promesas de Dios. Es algo humano, es algo propio nuestro, tomar la iniciativa y tratar de buscar una solución cuando tenemos poca información para desenvolvernos. Otra vez, como decía hace un minuto atrás, Abraham tiene poca información. Lo único que sabe es que Dios le prometió que va a tener un hijo. Pero no puedo tener un hijo, dice Abraham. Bueno, ¿cuál es la lógica? Bueno, la lógica es que te construya una casa, que me parece que es la idea que ocupa el texto hebreo aquí, cuando a Sara le dice, el 2 dice, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré
hijos de ella, y si no me equivoco, el lenguaje que ella ocupa tiene que ver con la idea de poder construir una casa, la idea de una dinastía, pero no estoy seguro, no encuentro el versículo acá. Lo que quiero decir y enfatizar entonces es que hay una conducta que era esperable, una decisión, una manera de actuar que no hubiera sorprendido a nadie en el mundo antiguo. Y lo que supuestamente iba a ser una solución se convierte en otra piedra en el camino, se convierte en otro problema. Como decía hace un momento, realmente el pasaje no da ninguna evaluación, ningún juicio en cuanto a los personajes. Creo que lo que Abraham y Sara hacen es lo que quizás cualquiera de nosotros había hecho. ¿Qué hago cuando tengo una promesa de Dios, pero al mismo tiempo tengo tan poca información? Tengo que tomar una decisión. El tiempo está pasando. Realmente el tiempo no es un aliado para nosotros muchas veces. A veces ayuda, a veces hay decisiones que tomar, no tenemos toda la información que quisiéramos para poder tomar la decisión más correcta. Y esto les va a pasar a ustedes, a los jóvenes, nos sigue pasando a nosotros, a los menos jóvenes, a los adultos mayores, tener que seguir tomando decisiones y no siempre tenemos toda la información que quisiéramos tener. Confiamos en Dios. Yo no creo que Abraham esté dejando de confiar en Dios. Lo que él hace, yo personalmente no lo asocio a una falta de fe, quizá a un sentido quizás de ansiedad, puede ser, aunque eso puede relacionarse con falta de fe. Sin embargo, lo que Abraham hace es de alguna manera la respuesta lógica, la respuesta esperable. Y lo que ellos plantean como una solución, ¿verdad? Dice, para que yo tenga hijos de ella, dice el versículo 2 que Abraham atendió al ruego o a la voz de Sara. Y el versículo 3 entonces dice que él la dio a ella y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado, y la dio por mujer a Abraham su marido. Ahí está la secuencia que nos marca cómo los hechos se van desenvolviendo. Y entonces el versículo 4, Abraham se llega a ella y dice, eso es todo lo que nos dice, y después dice que ella que concibió, y que miraba con desprecio, a su señora, la miraba en poco. Por supuesto, hay que entender a Sara también. Sara está en una posición difícil. Una de las cosas que escuché en una de mis clases de contexto cultural del mundo antiguo es que una esposa no llegaba a tener un estatus de esposa hasta que no fuera madre. Y eso realmente me sorprendió mucho. Y a lo mejor de esa manera se explica la tremenda carga emocional que una mujer casada tenía siendo estéril. Entonces, versículo 5, realmente Sara no lo está pasando bien. Y si uno mira el pasaje, uno podría titularlo o ver que realmente ningún personaje lo está pasando bien. Sara no lo está pasando bien, Abraham no lo está pasando bien, y por supuesto Agar, a partir de este momento, tampoco lo va a empezar a pasar bien. Los tres personajes nos reflejan, o nos vemos reflejados en ellos, porque mostramos las mismas características. O sea, el estatus de Agar cambia, se siente superior a su señora y la mira en menos. Y entonces Sara reacciona humanamente hablando, como cualquier mujer probablemente en su posición, como la esposa del señor de la casa. Lo primero que hace es culpar a Abraham. Dice, he aquí tu sierva está, perdón, el 5, mi afrenta sea sobre ti. Literalmente mi violencia sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Una de las palabras clave aquí en este relato tiene que ver con mirar. Interesante.
porque así abre el pasaje. El pasaje abre diciendo, Sara, Abraham, ya ves, ¿verdad? Eh, en el versículo 2, bueno, se traduce, ya ve, dice, ya ves, Sarai, dice que he aquí, ¿verdad? He aquí que el Señor, eh, hay un verbo que se traduce a leer, o perdón, mirar en el versículo, dice, ya ves, he aquí, ya ves, o tú ves que el Señor Adonai o Yahvé no me ha permitido concebir. Y digo que la palabra ver o mirar es como un concepto clave a través de todo el relato, porque así termina después. Termina con el énfasis de Dios mirando, y eso lo vamos a dejar para el final. Entonces, Sara le dice a Abraham, ya ves, estás viendo que Jehová me ha hecho estéril. Se plantea la solución, se busca la solución, versículo 4, ella queda embarazada. Ahora ella mira un poco a su señora. En el 5 ella, viéndose encinta, le dice Sara, me mira con desprecio. Interesante cómo se da desde el punto de vista literario, esta insistencia, esta repetición en esta idea de mirar. Cómo se miran unos a otros y todo eso. El desprecio y todo eso. En el versículo 6, Abraham responde, le dice, bueno, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parece. Abraham dice, no me pases la pelota a mí. Es tu sierva, haz lo que tú quieras con ella. Creo que la idea de Agar aquí, su posición entre comillas de sierva, se ocupa un vocablo que no necesariamente indicaba una sierva de bajo rango. Al ser egipcia, algunos comentaristas piensan que podría haber sido una especie de parte de los regalos que Abraham recibe cuando regresa a Egipto. Otros piensan que ella podría haber venido de una casta sacerdotal de Egipto. En fin, hay muchas cosas interesantes en cuanto a Agar. No sabemos mucho de ella. Pero lo que aparentemente sucede es que es posible que Agar haya sido parte de un grupo más cercano de esclavas, por decirlo así, para Sara, que habría disfrutado de alguna clase de estatus dentro de la familia. De todas maneras, con todo eso, Abraham le dice a Sara, ella está en tu mano, haz lo que bien te parezca. Y Sara la afligía. Este es otro vocablo importante en la narrativa. Es un vocablo que se va a volver a repetir en el versículo 11 y en el versículo en el versículo 9. En el 9 y en el 11 va a aparecer la misma raíz de la palabra, la misma raíz hebrea. Y dice que Sarai la afligía y huyó de delante de su presencia. Lo cual también es interesante porque en el capítulo 15, cuando Dios le promete a Abraham una descendencia, dice en el versículo 13, entonces Yahvé dijo a Abraham, eso es Génesis 15, 13, entonces Yahvé dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahora, el verbo oprimir es el mismo que aparece en el versículo 6, el versículo 16 del capítulo 16, que Sara la afligía. Es muy llamativo de alguna manera también esta anticipación, porque Dios le dice a Abraham que serán esclavos por 400 años y serán oprimidos. Y Sarai está haciendo, de alguna manera está anticipando lo mismo. Ella está afligiendo, oprimiendo a una sierva egipcia, a una esclava egipcia. Y de alguna manera, la narrativa de alguna manera muestra esta clase de ironía y esta clase de inversión de papeles. Dios le dice a Abraham que su descendencia será afligida. Y Sara está afligiendo. Justamente está haciendo lo que Dios le dice que su descendencia va a sufrir después por la nación de Egipto. Bueno, como resultado, Agar escapa, se va, está pasando rápido el tiempo. Y el versículo 7 dice, la encontró
el ángel de Yahvé, el ángel de Yahvé en una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y aquí viene la conversación, y realmente este diálogo o esta conversación o lo que ella recibe es muy notable, y aquí es donde yo quería realmente eh, enfatizar. En el versículo 8, Agar responde que viene huyendo de su señor, y en el versículo 9, el ángel de Yahvé, que hay discusión en cuanto a quién es el ángel de Yahvé, ¿verdad? Algunos piensan que es una teofanía, otros piensan que es una cristofanía, le llaman una aparición del Cristo preencarnado, pero algo que a mí por lo menos no me convence. Pero no vamos a entrar aquí. El ángel de Yahvé le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Este para mí es uno de los versículos más difíciles de Génesis y quizá uno de los más difíciles de la Biblia. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el versículo 13 del capítulo 15, el Señor le dice a Abraham que la nación o su descendencia será oprimida, afligida? En el versículo 6 dice que Sarai la afligía. Y en el versículo 9, la expresión ponte sumisa es exactamente el mismo verbo, en la misma raíz correspondiente a ese verbo, de donde viene la palabra afligir o el oprimido o el verbo oprimir. Está conjugado de una manera diferente, pero la raíz verbal es la misma. Literalmente, el ángel de Yahvé es como si le estuviera diciendo, humíllate bajo su mano. Y esto es tremendamente difícil para mí de entender. La instrucción que el Señor, por medio del mensajero, le da a Agar. Porque lo lógico, ¿verdad? Cuando vemos una situación difícil, cuando vemos el sufrimiento que nos está afligiendo, sea cual sea, nuestra tendencia es a huir o a escapar. A veces, otras veces no es posible escapar, y en este caso, cuando Agar va escapando, es detenida por el ángel de Yahvé y le dice, vuélvete a tu señora y humíllate. Esa sería la idea de la manera en que el verbo está conjugado. Humíllate bajo su mano. Y estaba pensando en este versículo hace algunos días cuando Luchito me pidió hablar y no sabía muy bien qué hablar. Pensé en este pasaje hace días atrás. A veces va a pasar que Dios va a permitir o nos va a guiar y nos va a pedir que nos quedemos en una situación difícil, en una situación no confortable, una situación quizás humillante, una situación dolorosa, cuando realmente uno no quiere estar ahí. Pero a veces, como decía un comentarista, a veces hay tiempos en los que sencillamente hay que aguantar. Pero lo interesante es que lo que el ángel de Yahvé le pide a Agar que haga no va sin una promesa de bendición. Eso por una parte. Lo segundo, la instrucción de parte del mensajero de Yahvé para Agar de volver no está separada de la realidad de que Dios ha visto lo que Agar está sufriendo. Por eso decía yo que uno de los verbos importantes, una de las ideas importantes aquí tiene que ver con ver, con mirar. Sara le dice a Abraham, mira lo que Dios ha hecho, Dios me hizo así, Dios me hizo estéril, hay que buscar una solución
para que podamos ayudar a Dios, parece que Dios no lo ve. Después, Agar mira con desprecio a su señora cuando se ve embarazada, y esta es la queja de Sara. Y entonces ella escapa, pero ahora es el Señor el que ve. No solamente ve que esté en una situación difícil ahí en el desierto, como dice el versículo 13, dice, entonces llamó el nombre de Yahvé, algo tremendo también en Génesis, que alguien llame, le ponga un nombre a Yahvé, es realmente muy sorprendente que alguien haga eso. Y llamó el nombre de Yahvé, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto aquí al que me ve, por lo cual llamó pozo del viviente que me ve. Lo que quería destacar está en el 11. Dice el versículo 11, dice, y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Muy llamativo que se diga que oyó la aflicción. Generalmente se dice que el Señor oye la voz o el clamor o la oración, pero lo que ve, lo que oye es la aflicción. Y quizás sea la queja de Agar, los quejidos, si es que está siendo golpeada, si es que está siendo abusada, realmente no sabemos muy bien. Quizás cuando Sara dice a Abraham, mi violencia sea sobre ti, a lo mejor nos da una idea de la clase de opresión o de sufrimiento que Agar está sufriendo. Sea cual sea, lo llamativo de este pasaje y lo llamativo de esto es que Dios es un Dios que ve. Dios ve la injusticia. Dios ve el dolor. Dios ve lo que Agar está sufriendo. Y esto también es muy importante porque dentro de la historia del padre Abraham, ¿quién habría pensado que una esclava egipcia podría tener tanta relevancia? Pero al mismo tiempo uno ve lo importante y lo serio y cómo la bendición de Dios se expande. Él le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Más adelante en el capítulo 21, cuando vemos que finalmente es tiempo de que Agar salga, porque había un tiempo en que Agar tenía que salir, pero no era el tiempo todavía. Había un momento en que ella iba a salir. Cuando uno compara estos dos relatos, realmente son muy interesantes de comparar. Si van al capítulo 21, dice, creció, el niño fue, hablando de Isaac, fue destetado, vio Sara en el 9, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Bueno, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham. ¿Por qué le pareció tan grave? Bueno, porque quizás Abraham pensaba que siendo su primogénito todavía sería él quien recibiría la bendición, no lo sé. No te parezca grave, dice el 12, sino que el muchacho dice que se vaya nomás, etc. Y el 10, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Más adelante se ve otra vez el relato de que le falta el agua, anduvieron errantes. Versículo 16, el 15, echó al muchacho debajo de un arbusto, se fue, se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muere. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue, llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho. Dios estaba con el muchacho. Y creció y habitó en el desierto y fue tirador
entre paréntesis, a veces dicen, no, que todo esto es culpa de Abraham, que los musulmanes y toda la cosa, y los árabes vienen, realmente no está probado que desciendan de ahí. Lo que uno ve de Ismael es que él es bendecido. Lo que uno ve de Agar es que ella es bendecida, que es protegida. Pero lo que quería comparar, al ver rápidamente, lo que quería comparar al ver el otro pasaje, es ver cómo hay ideas que se van repitiendo, ¿verdad? La misma idea de ver, la misma idea de aflicción. En el capítulo 16, donde hemos leído hoy día, el énfasis que quería hacer está, número uno, a veces Dios nos va a hacer volver, o a veces Dios nos va a hacer quedarnos por un tiempo y tener que aguantar ahí donde estamos, o tener que aguantar una cierta situación, sea cual sea. Quisiéramos escapar de esa situación, quisiéramos cambiarla, pero no se puede. En segundo lugar, aunque Dios en sus planes pide a Agar que vuelva, no lo hace sin asegurarle algo. Le asegura que el hijo que va a tener va a ser un gran hombre, que va a ser alguien que tiene la bendición de Dios. Y de alguna manera eso también anticipa lo que Dios le dice a Abraham en el capítulo 12, en ti serán benditas todas las naciones. Y esa rama de Abraham obviamente tiene que tener algo, tiene que recibir parte de la bendición de Dios. Dios le dice a Abraham, es tu descendiente, es como dice el capítulo 21 donde hemos leído, porque es tu descendiente. Si es tu descendiente, tiene la bendición. Pero el énfasis hoy día está en, número uno, hacerse la idea de que a veces en los planes de Dios vamos a tener que quedarnos en un lugar inconfortable, como fue el caso de Agar. Número dos, aunque Dios nos pida o Dios espere de nosotros dentro de ese plan que nos quedemos ahí, no lo va a hacer sin asegurarnos su presencia, sin asegurarnos que Él ve. Me encanta la expresión del versículo. El 11 primero dice, Dios ha oído. Lo que Agar reconoce es que Dios ve. Tú eres Dios que ve. Tú eres un Dios que no es indiferente. Versículo 13, 14 se enfatiza de varias maneras. Hasta el pozo se llama pozo del viviente que me ve. Hasta Agar le da un nombre a Yahvé, el que ve, ¿verdad? Tú eres Dios que ve. Queridos jóvenes, Dios es un Dios que ve. Dios ve. Dios no es indiferente. Dios ve la circunstancia en la cual estás. Dios ve el sufrimiento en el cual estás. Dios ve la incertidumbre en la cual estás. Dios ve la ansiedad en la cual estás. Dios no es indiferente a eso. Pero a veces en sus planes, por un tiempo, va a ser necesario quedarse allí. Y como le dice el ángel de Yahvé a Agar, humíllate bajo la mano de tu señora. Pedro dice algo parecido. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo Agar ahí? Bueno, unos 13 años por lo menos, o 14 años. No fue poco tiempo. ¿Cambió el trato? No sabemos, hay tantos detalles que no tenemos en la narrativa. Pero lo que sí sabemos es que cuando llegó el tiempo de ella para salir, Dios también estaba allí. Y Dios también se encargó de cuidarla. Y Dios también se encargó de proveer para las necesidades de ella y las necesidades de Ismael. Y no solamente eso, sino que Ismael llegó a convertirse en una gran nación también. Nuestro Dios es un Dios que ve. Y es un Dios que a veces en sus planes nos deja ahí por un tiempo. Hay cosas que aprender. Hay lecciones que todavía necesitan ser adquiridas para nuestro crecimiento espiritual. Acuérdense que Dios está más preocupado de nuestro crecimiento espiritual y no de nuestro bienestar físico o social. Dios está preocupado de nuestro bienestar espiritual. Y ese bienestar espiritual se construye, se nutre, se edifica a través de circunstancias que muchas veces nos son dolorosas o que nos son inciertas.
Pero acuérdese, Dios es un Dios que ve. Bien, 10 para las 6. Me pasé 5 minutos, perdón por pasarme. Oremos para terminar mi parte por lo menos. Padre, queremos encomendar a ti la palabra que hemos leído. Gracias que tú eres un Dios que ve. Y las palabras vienen de una persona, de un de Abraham, viene de una mujer afligida, una mujer que ha sido violentada. Y Padre, ella se dio cuenta que tú eres un Dios que ve. Gracias que tú ves también nuestra condición. Como dice el salmista, se acuerda que somos polvo. Tú te acuerdas que somos polvo. Tú conoces nuestros temores, tú conoces nuestras incertidumbres, tú conoces nuestras dudas, conoces nuestros miedos, tú conoces cómo nos sentimos. Y a veces quisiéramos escapar, como dice el salmista, tener alas como de paloma y escapar. Pero a veces la instrucción no es escapar, a veces la instrucción es volver y someterse y humillarse. Padre, ayúdanos a recordarnos quién eres tú. Danos la fuerza, la paciencia para ser perseverantes, para aguantar, para seguir confiando en ti y esperando en ti. Pedimos que bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada joven señorita que ha estado presente aquí esta tarde. En el nombre del Señor Jesús. Amén.